Presentamos Geopolítica en RCR. Bienvenidos amigos, un programa en el segundo aniversario y 6 meses de su programa Geopolítica. Hoy tenemos el honor y el placer de recibir al doctor Luis Solari de la Fuente, quien ya nos ha acompañado anteriormente, con lo cual estoy muy agradecido y creo que todos nosotros por su contribución y su sabiduría. Permíteme solamente un dato. Algunas personas me dijeron que por ser médico, que por qué hablas de administración pública. Entonces yo le dije a la gente que viven en otro mundo, que es el mundo contemporáneo, y que aquí hoy día prácticamente no hay instituciones dedicadas al estudio de la ciencia de la administración pública. En la Católica apenas hubo una carrera, yo soy de la primera promoción, y antiguamente los profesionales de San Marcos, de la Católica, de Ingeniería y de la Agraria, sí tenían materias de administración pública. Tanto es así que nosotros estudiamos con unos materiales hechos por grandes especialistas en relaciones internacionales, ciencia política, historia, derecho, economía y administración pública, que los publicaba la UNESCO. Hoy día yo he preguntado a disque especialistas del mundo de las ingenierías, administradores, CEOs y otros, y simplemente no conocen, se limitan a repetir cosas que están de moda. No es el caso de Luis Solari de la Fuente, que tiene una valiosa experiencia, por lo cual además es miembro del Consejo Directivo del Grupo Latinoamericano de Administración Pública, que es un comité especializado del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, que no es de hoy, no es por la moda que existe. El año 30. 1930, por prestigiosa universidad, vinculada a Lovaina, pero también a Essex y otras universidades. Al final los administradores públicos europeos decidieron que eran demasiado cercanos geográficamente para tener administraciones públicas distintas. Entonces estandarizaron la administración pública. Y esa es la razón por la cual el Plan Marshall de la posguerra fue tan fácil de administrar. Hay un famoso gestor público, Donald C. Stone, que hay un premio anual de Donald C. Stone de la Asociación de Escuelas, y él fue el principal gestor del Plan Marshall en la posguerra. Y casualmente por eso es que quedó. Y por eso es que Bélgica le da una oficina y le da recursos al instituto, que viene a ser un instituto multilateral en la práctica, y el instituto tiene 4 operaciones. Una es la Asociación de Escuelas e Institutos de Administración Pública a nivel mundial. Casualmente la presidenta del Instituto de Escuelas es de Marruecos. El presidente del instituto es de Bahrein y el director ejecutivo de ambas es de Túnez. Y tiene la Asociación de Escuelas e Institutos tiene un grupo europeo, un grupo asiático y un grupo latinoamericano. En el grupo asiático o en el europeo hay fuerte presencia africana. ¿En cuál de ellos más? Más el grupo africano tiene su peculiaridad. Ellos tienen el MENAPAR. El MENAPAR es ME es Middle East, Oriente Medio, y el NA es Noráfrica. Norte de África. Así es. Y PAR son los otros países que están en la región. Entonces, yo he asistido a una conjunta entre IASIA y MENAPAR en Palestina, ¿no? Terrible ver las tanquetas israelíes por todas partes, ¿no? Entonces estábamos en esta situación de ahora, una cosa que está prohibida por Naciones Unidas, ¿no? La ocupación del territorio de otro país. Y ahí se quedó las Naciones Unidas con una más. Y tienen el grupo europeo y el asiático que
se manejan distinto que el grupo latinoamericano. Ellos hacen eventos de 1.400 personas, 1.300 personas, porque hay pues una gestión pública inmensa. Imagínate el sudeste asiático, el que preside el grupo asiático es un exfuncionario público y académico de Indonesia. Entonces allá el Estado, el aparato público es un gran acompañante de todo este desarrollo de los famosos tigres del sudeste asiático. Imagínate, yo casualmente estuve en septiembre en Kosovo y fui a fichar a 3 europeos y al presidente se llama el ACPA, ¿no? En pequeño inglés, ASEAN, Grupo para la Administración Pública, porque en el próximo gobierno, no importa quién sea, hay que traer estas personas para que no hagan el Estado que nosotros creemos que hay que tener, sino para que hagan el Estado que necesitamos para tener una relación potente con el hemisferio público. O sea, nosotros hemos pasado desde la caída del muro de Berlín de una ambioceanidad geográfica a una ambioceanidad estratégica. Imagínate, y el país latinoamericano que tiene las mayores costas hacia ambos océanos, sus 4 principales puertos se los ha dado en concesión a China, ¿no? Panamá le ha dado sus 2 puertos. Sí. Hace mucho tiempo Panamá. Sí, a mí me llamó la atención en los 90 que habían ganado el concurso. Así es. Entonces se ve que América Latina no se ve a sí misma como lo que es, ¿no? Sino se ve como fragmento, al extremo que hay un estudio hay un grupo norteamericano que estudia la economía mundial, que se juntaron con unos rusos, hicieron un estudio del 22 actualizado a diciembre del 23, donde aparece Brasil, México y todos los demás se llama SLA, South Latin America, los latinoamericanos del sur, los demás, ahí el bulto. Así es. Y bien entonces, podría haber sido solo México, entonces no, por su magnitud económica. Claro, entonces no hay una... y en Europa nosotros, América Latina, solo cuando hay... Solo en el golpe de Estado de Castillo aparecimos como una noticia importante, ¿no? Permíteme una brevísima acotación para entrar directamente al tema que has aceptado conversar con nosotros y que en realidad lo estás iniciando. Todos los que tú lo estás iniciando consideres, ¿no? Mire, bueno, acá hay que decirle a las personas que nos están viendo, escuchando, el Perú, y hay que decirlo con vergüenza, no tiene carrera pública, no tiene servicio civil. O sea, cuando dice sí, porque las políticas públicas de largo plazo... eso ha sido destruido. ¿Qué has fumado? O sea, no tenemos servicio civil, no tenemos, que es importante, ¿no? Para hacer una política pública hay un triángulo. Arriba está el principio de supremacía en la realidad. Tú no haces una política pública que la gente no necesita. Y tienes que hablar con la gente, con la sociedad civil, la verdadera sociedad civil, ¿no? No la que recibe plata del extranjero para hacer agendas extranjeras, no. La que se mantiene por la cooperación y aportes de sus asociados, asociaciones de pagadores de impuestos, padres de familia, etc. Entonces tú conversas con una esquina del triángulo para, oye, y yo sé que se necesita esto, pero necesito hablar contigo porque yo estoy aquí mirando, pero tú eres el que padece esa necesidad. Entonces se construye la política pública con la gente, para la gente, y así la gente se convierte en el mejor fiscalizador. Y en la otra esquina está el servicio civil, los funcionarios de carrera. Entonces, América Latina no tiene sociedad civil estructurada, por tanto, no hay un control político social en los gobiernos de América Latina, y el caso particular de Perú, ni sociedad civil organizada, ni fuerte, ni carrera pública. Y hay que decirlo, porque yo no soy antifujimorista, pero el señor Fujimori apenas ganó las elecciones del 95, muy poca gente sabe. He hecho un artículo que va a ser publicado en este trimestre es un manual de políticas públicas por una editorial inglesa, y encontré un dato interesante. Ganan las elecciones del 95 y él cierra la carrera pública. Y yo con Belaúnde tenía carrera pública. Alan respeta la carrera pública, y en el año 95 se da un decreto supremo. No solo se cierra la carrera pública, sino ahí te das cuenta el pensamiento del poder omnímodo, ¿no?
le prohíbe a todos los funcionarios públicos que en los siguientes 5 años puedan trabajar en el aparato público. O sea, una locura. Pero bueno, lo que quería era obviamente quedarse 20 años y tener un aparato público, pues a su servicio. ¿no es cierto? A su servicio eso total. es claro, ¿no? eso es Ese claro. es el poder omnímodo, ¿no? Tú necesitas todo, pero no solo eso, sino además los que van a hacer las políticas públicas. Y ahora, al no haber servicio civil y no haber sociedad civil, vemos que se hacen políticas públicas para canjearse, ¿no? Se canjea el poder que debería ser control político, que es el Congreso, canjea. Entonces, eso es para que se note la situación dramática en la que está el Perú hoy día y que no tiene nada que ver con lo que los que murieron un día como hoy, hace 200 años en Ayacucho, dejaron ahí su sangre derramada. Te aseguro que si hacemos un taladreo encontramos ahí ADN de los valientes, no solo peruanos, sino latinoamericanos que murieron por nuestros países libres. Y no como tenemos algunos países en este momento de América Latina que están sojuzgados por los entendimientos, por decir una palabra decorosa en tu sabio programa, entre los parlamentos y los ejecutivos, ¿no? Ahora, hay un elemento que solamente lo toco de pasada para que tú continúes, y es que en ese triángulo la alta dirección del Estado está también destruida en el Perú, porque lo que fue una progresiva institucionalización del Poder Ejecutivo, que se regía por la Constitución del 33, por la del 79 y por esta otra hoy, a través de una ley orgánica, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Esa ley estaba hasta el año 1992 y 93, en que pasa a la muerte, estaba organizada por sectores y por sistemas, que eran las recomendaciones mundiales de los institutos especializados en administración pública y además de los países que lo tenían. Y un dato, y con esto termino: todos los países del Asia-Pacífico que están hoy día con un interés superior por parte del Perú, todos en democracia, primero en dictadura, porque todos han pasado por dictadura, y luego en democracia, todos han mantenido su sistema de carrera pública, han mantenido su organización del Ejecutivo por sectores y por sistemas, por niveles de decisión, y todos han tenido y tienen hasta hoy sistemas nacionales de planificación, cosa que aquí en el Perú se disolvió, como dijo Fujimori, en 1992, junto con el Sistema Nacional de Control y Contraloría. Y por si acaso, el primero, el de planificación, fue creado con toda la filosofía de la época de los 60, de la CEPAL, inclusive con intervención de Prebisch. Y el 72 se crea el Sistema Nacional, se reformula la antigua Contraloría y se crea un Sistema Nacional de Control y Contraloría, que también ha sido abolido. Todo eso aparece en el manual, porque he tenido que hacer una parte histórica. Me alegra mucho. Porque hay que recordar a nuestros seguidores que el Perú, después de la independencia, se ve envuelto pues en un militarismo conflictivo. No había prácticamente un arranchamiento del poder. San Martín crea los ministerios al principio y viene Bolívar y lo cambia todo, pero al toque, ¿no? Prácticamente. O sea, y ahí comienza una especie de cambio, arranchamiento, etcétera, y hasta que recién es en el siglo XX, con el gobierno militar de Pérez Godoy, los militares dan unos primeros pasos para tratar de organizar el Estado. Y un dato preparado en el periodo anterior. Y el único presidente que uno ve en la historia que realmente hizo un cambio importante en el siglo XIX fue Castilla, ¿no? Que en sus distintos gobiernos realmente creó cosas. Imagínate, el primer ferrocarril de la región. La Amazonía no sería peruana hoy si no fuera por Castilla. No vamos a detenernos en eso, pero no es hasta el siglo XX donde comienza de a poquitos a organizarse. Yo trabajaba en el hospital Almenar entre el 78 y el 85 y tenía carrera pública. Mi talón de pago decía grado tal, subgrado tal,
Y eso perduró hasta el año 95, en que Fujimori liquida la carrera pública. Pero aquí viene algo muy importante, ¿no? Desde el 95 a esta fecha, en el año 2001, 2002, se hizo la Ley Marco del Empleo Público y se generaron 4 leyes, 4 a 5, para desarrollar y reinstalar la carrera pública. Y hay que decirlo, en el año 2004 la oposición capturó el Congreso y capturó la Comisión de Reforma del Estado y mandó al tacho las 5 leyes. Y desde ahí, yo sí como ex primer ministro y como interesado en el tema, le tengo que reclamar a los partidos que han tenido grandes mayorías en el Parlamento desde el año 2000 hasta la fecha y que no han movido ni un dedo ni presentado ni un proyecto de ley para restaurar la carrera pública. Pero todo el mundo que esté en el Parlamento dice, y si gano la próxima elección, compadre, me encuentro con todos los sitios ya llenos, me encuentro con el avión lleno, y ¿qué hago con mi gente? ¿No? Es esa mentalidad que no es una mentalidad pro Perú, sino pro ellos, ¿no? Así es. Aquí no hay eso de Angela Merkel haciendo una asociación por Alemania con sus opositores de siempre, la socialdemocracia por el bien de todos los alemanes. No, acá las asociaciones son para dar leyes que después terminen protegiendo a los parientes y que se terminen fugando. O sea, no puede ser ahora, que este Congreso haya de dinero. Bueno, no puede ser que este Congreso haya dado una ley para eliminar 50 delitos para ser juzgados como organización criminal, 50 delitos, y que la presidenta lo haya promulgado sin reclamar nada. Es que es parte del acuerdo entre ella y los promotores, eso es evidente. Eso no es acuerdo, pues, ¿no? Eso yo soy bien duro, ¿no? Eso es traicionar al electorado, ¿no? Abiertamente, ¿no? La gente no vota por eso, ni vota para... Pero al no haber sociedad civil, pasan estas cuestiones, y al no haber en la Constitución ningún elemento que permita que la indignación se convierta rápidamente en una acción. Toda esta gente que está en el Parlamento, acá no hay, pues, como en otros países, ¿no? Que se va acercando la elección y los partidos comienzan a visitar, pues, a las asociaciones de pagadores de impuestos. Imagínate un país con 90% de formalidad, el poder que tienen esas asociaciones, o las asociaciones de padres de familia, van y los buscan como perritos falderos, buscando el voto, y efectivamente votan por ellos, y después ellos son sus principales fiscalizadores en el Parlamento o en el Ejecutivo. Y como hay renovación de Parlamento a mitad del mandato, entonces te castigan o te premian. Entonces nosotros tenemos un par de vacíos importantes. Uno, que nos den salidas rápidas y que no estemos mirando las encuestas y los ministros burlándose de la ciudadanía, ¿no? De que secuestran a una niña de 12, la maten y dicen, vamos a actuar. Pero está muerta. Bueno, yo soy de los convencidos, Luis, de que todo esto de los periódicos es una puesta en escena para simplemente ser sujetos de otros. No para ser sujetos de uno mismo, sino para ser sujetos de otro. Es una suerte de esclavización mental que, consumiendo toda esa basura y ese tipo de información, se pueden hacer y se siguen haciendo muchas cosas. Bueno, por eso me animé a ese vuelo casi de aventura de 4 aviones hasta Kosovo, porque ellos están haciendo, casualmente, uno que era de la Asociación de Escuelas de Administración en Bélgica, es el viceministro del Interior, y él está a cargo de una política pública para construir una sociedad civil organizada, fuerte, de la mano con una cultura de filantropía, porque tienen que coexistir. Entonces, la gente que mejor le va económicamente en un país puede, pues, darle a una asociación sin fines de lucro, o sea que yo te doy esto para que tú representes a los padres de familia. Entonces, no hay sociedad civil fuerte sin cultura de filantropía. Por eso es que Canadá, Estados Unidos y Europa tienen, pues, a la hora que los alemanes van a pagar sus impuestos, hay una esquinita que dice, esto es de libre disponibilidad. Y la persona tiene que apuntar a qué organización
Por supuesto, la mayor receptora de fondos en Alemania es la Conferencia Episcopal Alemana, que tiene pues obras en toda el África, esta África olvidada, es una camioneta, una escuela, y son los contribuyentes alemanes los que la han hecho. Tú también conoces muy bien ese trabajo. Bien. O sea, y esa sociedad civil es pues la que presiona. Esa sociedad civil es la que de una u otra forma, no es solamente una cuestión política, el tema del canciller alemán que ha sido zarandeado, ¿no?, brutalmente, o el primer ministro francés, no son rencillas políticas, se afectan los intereses no son solo rencillas. Claro, se afectan intereses de la sociedad civil y la sociedad civil sienta posición y este es el camino. En eso aquí estamos bastante caídos de información, pero permíteme decir lo siguiente. Estoy interpretando lo que dice nuestro invitado de hoy en términos de uno de los factores que tiene que ver con la valoración estratégica del país. Por eso era la pregunta, ¿no? Obviamente. Y estos temas que hemos estado hablando son los pendientes críticos. Así es. ¿Cómo va uno a hacer una política pública, por ejemplo, de desarrollo portuario y de infraestructura vinculada a ser el punto de salida de mercancía de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia? ¿Cómo vamos a hacer eso sin una política pública de largo aliento de trenes, carreteras, túneles y puertos? O sea, que eso no es posible. Entonces, yo quiero resaltar la importancia de la ruta nueva, porque no es el puerto. Los puertos vienen con rutas, ¿no? O sea, hay gente que se muda de casa para estar cerca de la universidad de los hijos y que no tengan que cruzar toda la ciudad. Eso está pasando hoy día acá y en todas partes del mundo. Entonces, fíjate, las 5 grandes rutas navieras del mundo han estado hasta la inauguración del puerto de Chancay en el hemisferio norte, que son el canal de Panamá, en el hemisferio norte con todos sus problemas, el canal de la Mancha, ¿no es cierto?, que separa Inglaterra de Francia, el canal de Malaca en Malasia, el estrecho de Hormuz, por donde sale todo el petróleo de los países árabes, y el canal de Suez. Bueno, y resulta una colita, el canal que separa Suecia de Dinamarca. Pero no es una gran ruta naviera. No es una gran ruta. Esas son las 5 principales militarmente rutas. Es muy importante. Bueno, pero las 5 principales rutas navieras, que ya sabemos que hoy día el comercio sí se mueve por intereses económicos, pero como ha demostrado Trump con sus discursos y los hacerles, el comercio es un instrumento hoy día de la geopolítica. Él se mueve por razones económicas y se mueve por las razones geopolíticas y geoestratégicas del país de donde se origina y al país a donde llega. ¿El Perú tiene una visión geopolítica así? No. Entonces, explícanos un poco eso, porque es el tema central. Entonces, la gente anda perdida con el puerto. Aquí viene la parte interesante. Entonces, Chancay lo que hace es abre la primera ruta importante en el hemisferio sur. Eso es, porque Chancay es como un abanico que va desde el Pacífico, Indo-Pacífico, el Pacífico Norte, hasta el Pacífico Sur extremo, ¿cierto? Entonces, hay que indicarle a nuestros queridos compatriotas y a los que nos ven desde fuera que en el mes de noviembre del año 89, en la misma semana, se crea el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, un lunes y martes, y el jueves y viernes de esa misma semana cae el muro de Berlín. Es decir, en 7 días se mueven los intereses económicos hacia el Pacífico y cambia totalmente la dinámica de la conducción y el poder en el mundo, en una semana. ¿Qué ha pasado a la fecha en 35 años? Bueno, ha pasado que... Esto que está señalando es un factor importante en la perspectiva geopolítica que normalmente es de larga duración, de estructura y de instituciones, pero hay veces que los factores de coyuntura y de acontecimientos son determinantes, no solo en lo inmediato, sino a largo plazo. Continúa, Luis. Entonces, pero 35 años es un plazo cortísimo. Cortísimo, claro. Pero es lo que yo le llamo el primer tercio de un tiempo nuevo.
totalmente distinto. Me explico. Entonces, si uno mira yo he puesto un mapamundi con las Américas al centro, como debe ser, no que no estábamos ahí mirando el marco de la página, y uno nota todas las instituciones, ¿no? Que se han formado desde el punto de vista comercial, económico, militar en el Pacífico, y eso va de la mano con que se produce entre 60 y 65% del Producto Bruto Mundial en el Pacífico. ¿Y qué ha sucedido en el Pacífico? Bueno, pues estamos en medio de un conflicto hegemónico. El profesor Gardella, me parece que es de la Universidad de Pekín, es un italiano que está en la Universidad de Pekín, dice, estamos en un conflicto hegemónico entre China y Estados Unidos. Okay. Y el Pacífico es uno de los territorios que ha estado en disputa. Por supuesto, Estados Unidos se ha asegurado con los últimos acuerdos que han hecho el año 23 con Japón, se han fortalecido en lo que es el Pacífico Norte. ¿Y qué pasaba en el Pacífico Sur? En el año 22, el primer ministro chino comienza a visitar los países insulares de Oceanía. Todos esos que uno ve en las Olimpiadas, ¿no? Vanuatu, Tonga, Papúa y otros tantos que hay en la zona. Indonesia también, por si acaso. Bueno, pero los chinos son los más ricos en Indonesia. Pero los chiquitos, ¿no? Comienza a visitar y comienza a tratar de hacer la reunión de tratados, acuerdos comerciales, todo. Despegaba el primer ministro chino y aterrizaba la primera ministra australiana con su motita de pizarra y borraba todo lo que había hecho. Por ahí un par firmaron algo, pero sin revelar. Ahí es donde Estados Unidos decide darle submarinos nucleares a Australia. Hacen esta asociación entre el Reino Unido, Estados Unidos y Australia y le dan submarinos nucleares. Es decir, en el momento que le dan estos submarinos nucleares sin armamento nuclear, se sella el dominio de Estados Unidos en el Pacífico Sur. O sea, el Pacífico es un territorio donde la hegemonía estadounidense es notable. Y si a eso uno le suma el control del ciberespacio. Estados Unidos tiene una alianza para controlar el ciberespacio con Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, que son los 5, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. ¿Y Japón? No, son los 5 angloparlantes. Estamos Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Son los 5, se llama los Five Eyes. El único que tiene las 7 capacidades para nadar en el ciberespacio en 4 estilos, todas las combinaciones que quieren, es Estados Unidos. Entonces ellos controlan todo el Pacífico, política y militarmente hablando, y controlan el ciberespacio, que es el lugar donde está toda la construcción inmaterial de la humanidad. O sea que es como otro océano. Del siglo XXI en adelante. Estamos hablando de eso. Así es. Pero al mismo tiempo, permíteme, sí. Aún existe importante y creciente comercio entre algunos de estos estados insulares grandes con China. Obviamente. Comercio está en todas partes. ¿Y a dónde va el tema? Que las rutas que van y vienen desde todo el abanico del Pacífico Norte al sur no solamente son la primera ruta naviera importante del hemisferio sur, sino que cruzan pues el dominio político militar de Estados Unidos de ida y vuelta, como si se pasearan pues al chino en la esquina a comprar un par de caramelos. Y eso es lo que ha puesto saltones a los gringos, ¿no? Entonces, obviamente, en esa posesión político-militar invisible, entre comillas, del Pacífico por Estados Unidos, China inició pues dijo, bueno, pues ya, que se queden con el mar, yo me quedo con la tierra, y comenzó a comprar en América Latina. Ojo, yo lo he dicho así, no es simbólico. La balanza comercial hasta el primer gobierno de Trump ha sido tan mala para Estados Unidos, o sea, la barra era inmensa. Cuando Trump llega al gobierno, su única balanza comercial positiva era con el Reino Unido.
pero chiquitito. Todas las demás eran a favor de los otros países y la de China era la más grande. Entonces, ¿qué hacía con esto? Más grande que Alemania, inclusive. Muchísimo más grande. Entonces, ¿qué significa una balanza comercial a favor de China? Que China sacaba dólares pues, de Estados Unidos, ¿no es cierto? Vendía mercancías, sacaba, ¿y qué hacía con esos dólares? Aparte de utilizarlos en su carrera espacial, lo que sea, compraba en América Latina las cosas que necesitaba para su electrificación, que era minas de hierro, minas de cobre, y como su clase media ha pasado de 2% en el año 2000 a 80% en el año 2025, la clase media cambia su patrón alimenticio, entonces comenzó a comprar harineras de pescado para alimentar a los animales, que esa clase media que antes se comía una alita de pollo y después ahora se come medio pollo. Estás hablando de 85% de clase media, con una revolución del mercado mundial de alimentos que América Latina ni la ve, ¿no? En América Latina no ha hecho asociaciones productivas entre países para ese gran mercado. Y es más, por ejemplo, en el caso del Mercosur, que acaba de firmar el primer paso del acuerdo con la Unión Europea, no hay ninguna, a mi humilde entender, no hay ninguna garantía que los otros pasos que tiene que tener un acuerdo de libre comercio entre dos grupos de países vaya a llegar a consumarse. Espero que Brasil entienda que lo han firmado porque Milei no es de izquierda. Por eso es que se ha firmado el tratado, se ha avanzado después de 25 años, porque no querían, pues, el Tratado de Libre Comercio va a ser muy favorable a esta Argentina, no la otra Argentina. Pero les falta todavía los otros pasos que sabemos. Es que aquí se ha publicado como que si ya fuera una cosa consumada. No. Es el inicio de un proceso. Es como quien dice, la dama ha aceptado salir a bailar. Pero todavía ni siquiera ha comenzado la orquesta, ¿no? Así es la cuestión. Bien dicho. Y en cuarto lugar, una vez que ya hicieron eso, China se ha dedicado a comprar tierra cultivable en otros países del mundo. En Ucrania tiene una parte, están comprando Islandia, las granjas abandonadas porque se han ido los muchachos a otras partes de Europa, entonces están comprando las granjas, les ofrecen un platal a los adultos mayores que están ahí, porque necesitan tierra cultivable, porque China no tiene suficiente tierra cultivable. O sea, tiene dos razones: nuevo mercado mundial de alimentos y ausencia de tierra cultivable, para que América Latina pues los vuelva dependientes de la comida que nosotros producimos, que es un recurso renovable. Y al final ya han dicho, bueno, ya tenemos todo lo que queremos, ya tenemos nuestro puerto en Marcona para nosotros mismos, ya tenemos nuestro puerto, bueno, ya listo, ahora vamos a invertir en cuestiones estratégicas. Hoy, ¿qué porcentaje de Lima le paga todos los días al Estado chino la luz eléctrica? La Luz del Sur es de una empresa estatal china, no es de empresa privada, estatal china, ¿no? Y las carreteras y los préstamos, y dicen que la corrupción en las obras públicas, todo eso va a explotar, ¿no? Entonces, obviamente, en ese escenario, es obvio, yo sé de buena fuente que Estados Unidos quería volcarse sobre América Latina, por eso se retiró de Oriente Medio al final del mandato de Trump y perdió las elecciones. Y los demócratas, hay que decirlo pues de frente, no tienen una visión estratégica del mundo. Ellos son pragmatistas. Son pragmatistas, pero se han quedado colgados de una visión antigua. No solamente eso, sino lo peor, que han fraccionado la visión del ser humano por temas y asuntos en los cuales los han inscrito en la letra menuda de los objetivos de desarrollo sostenible. Ellos lo que han hecho ha sido dedicarse a hacer agendas para minorías, perdiendo el apoyo de las mayorías. Y eso les ha costado la elección. Es al pie de la letra. Se han ideologizado en la agenda pública y la gente, eso le importa un comino. No, con ideología no se come, ¿no? Cuando la olla está vacía, tú no comes con eso. Entonces, ahora los republicanos obviamente van a tener otra conducta hacia América Latina, y lo que hay que hacer, hay que evitar que el Perú se convierta en un campo de batalla dentro de esa contienda hegemónica. Entonces, yo he dicho varias cosas. Lo que pasa es que estos temas en nuestras cancillerías no son agenda. O sea, ¿hay una agenda por una bioceanidad geoestratégica de los países latinoamericanos? No. Conversaciones entre los del Atlántico y los del Pacífico para ir a un entiendo? No.
hay un entendimiento para hacer una agenda productiva que sea compatible con las necesidades de otros y volverlos dependientes de nuestras virtudes. Tampoco. ¿Hay acaso en este momento en las cancillerías de América Latina una visión real de que este es un momento único en la historia de la humanidad para que América Latina tenga una segunda independencia? Es decir, nosotros somos un continente con 50% de informalidad, Perú 70%, o sea, se imagina, mira, tener 7 de cada 10 peruanos en informalidad significa que a ese 70 y algo por ciento de informales, el Estado tiene que pagar por sus costos de atención de salud, por ejemplo. En cambio, si tú tuvieras 70% en la seguridad social, que es salud contributiva, ¿qué haces con el 40% restante? Lo metes en educación rural, pues, ¿no es cierto? Lo metes en un problema que hoy día hay en América Latina, que es una escasez. Tú le dices acá a alguien en el ministerio, ¿y tú sabes lo que es la educación 5.0? No tiene idea. Yo acabo de estar en una conferencia que El Salvador y el panameño, que es consultor como de 15 países en educación, se echó un speech sobre educación, lo que se debe hacer. ¿Está la educación peruana alineada con las neurociencias? No, no está alineada con las neurociencias. O sea, nosotros seguimos como con los descubrimientos de las neurociencias de hace 7 años, 8 años. No, peor aún, estamos con los famosos ejes transversales de la cultura y más particularmente de la ideología de grupos que son todavía importantes en los Estados Unidos, en Europa y en el sistema de Naciones Unidas, que ha implantado eso, y como se carece de un sistema de planificación y de proyectos nacionales, se toman esos benditos objetivos como si fueran objetivos nacionales y se aprueban decretos supremos en favor de determinados volúmenes de política que no lo leen completos ni sus autores. Entonces, ¿qué ha sucedido? Gracias a Dios. Se ignoró el puerto de Chancay, que yo hubiera preferido cualquier otro inversionista, menos que fuera exclusivamente chino. El modelo del Callao me parece fabuloso. Un árabe con un europeo. Y si vamos a tener un megapuerto en Corillo, yo creo que esa es la combinación a la que la Cancillería tiene que apuntar, y ojalá esté escuchando el gobernador regional de Arequipa, ¿no es cierto? O sea, nosotros no podemos convertir al Perú en un campo de batalla, en un conflicto hegemónico. O sea, ¿cuál es para mí la gran virtud la gran virtud, si tú quieres, histórica, humana? No es la cuestión de estas rutas que van a cruzar el territorio político militar de Estados Unidos, ni tampoco que las mercancías vengan y salgan. No. Para mí es que la apertura del puerto de Chancay es una bofetada a toda la gente que vive en una realidad paralela, ¿no? O sea, si no, mira, nosotros tenemos este puerto, ¿y por qué crees que los chinos han metido 60%? Por las razones que acabo de explicar. Así es. O sea, su relevancia geopolítica. Por eso es que la generala Richardson, que es la jefa del Comando Sur, hasta hoy, su única preocupación es si van a acoderar ahí buques militares o no. ¿Por qué? Porque es su Pacífico. Entonces, aquí hay que decir, te estaba enumerando varias cosas que hay que hacer en la Cancillería. Insístenos, por favor, en eso. Y una de las que hay que hacer, que para mí es la primaria, porque de ahí derivan todas las demás. O sea, cuando Estados Unidos habla de multilateralismo, habla de su multilateralismo. Cuando China habla de su multilateralismo, habla de su multilateralismo, igual la Unión Europea. ¿Y por qué América Latina no puede construir su propio multilateralismo? Vamos a tomar esta decisión. Estos son los socios comerciales, estos son los socios políticos, si coinciden en buena hora, y estos son los socios geopolíticos y geoestratégicos. Y nos movemos en esa dimensión. ¿Cuál es el problema? Que habrá siempre un gobernante que dice, bueno, yo quiero pues que se hagan unos puentes desde aquí hasta Júpiter, porque los quiero inaugurar, esto quiero aparecer en la foto. O sea, esta falta de visión, como tú dices, hoy día la OECD ya tiene documentos sobre la gobernanza anticipatoria. O sea, los gobiernos reactivos
¿no es cierto? Eso no existe. Hoy día es el gobierno que con su gente de la carrera pública construye el futuro que los ciudadanos y las ciudadanas de ese país necesitan. Y si no le toca ver, bueno, pues esto es como Moisés, pues que va a la tierra prometida, fallece en el camino y después el pueblo dirá, él llega pues a la tierra prometida. Pero en el Pacífico suroccidental, Colombia bioceánico, tiene su problema, pero tiene cierta institucionalidad, como sabemos, un poco mejor que la peruana, a pesar de todo lo que ocurre en Colombia, hace muchos años. Ahí le entramos, mi cuate. Bueno, Ecuador también tiene eso. Chile tiene otra situación. Por lo tanto, creo que hay que mantener la perspectiva que tú dices, que para algunas personas representa algo así como navegar sin ser dependiente de una potencia o de otra, tratando de aprovechar al máximo los espacios de maniobra. Si no tienes sociedad civil y no tienes carrera pública, como es el Perú, tú estás tratando de navegar sin timón, sin tripulación y sin plan de navegación. Entonces, obviamente, tú ves que no vas a ninguna parte. Hay un problema en América Latina que ha detectado el Latinobarómetro del 2023, detectó la causa, y en el 2021 detectó el síntoma. O sea, es que a veces uno detecta, te duele la cabeza, así, y yo tengo que buscar pues la causa. A veces eso demora, el Latinobarómetro le demoró 2 años. Entonces, ¿qué encontró el Latinobarómetro en el año 2023? No ha salido el de 2024. Ha encontrado que la principal causa de insatisfacción por la democracia en la región, que nosotros tenemos la peor. O sea, 9 de cada 10 peruanos están insatisfechos. La mitad en América Latina es 50%, no, nosotros tenemos 91%, ¿ok? Totalmente insatisfechos. ¿Y cuál es la causa de esa insatisfacción? El desplome del desempeño de los gobiernos. O sea, ¿y por qué se desploman los gobiernos? Porque un candidato es como un voceador en la puerta. Ya, te llevo a Victoria, Viterbo, San Come, San Bartolo, Pucusana. Sube la gente y no le dan lo que le han prometido. ¿Por qué? Porque no hay sociedad civil que le exija al gobernante. Entonces, la gente se baja y es la misma gente que votó por Belaúnde, votó por García, votó por Fujimori, etcétera, 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 hasta la actualidad. O sea, ¿y cuál es la prueba de eso? Como dicen los españoles, joder, hombre, tenemos 196 provincias y hoy día que cumplimos 200 años de que se cierra la independencia del Perú, las 146 provincias rurales, ninguna ha dejado de ser pobre extrema ni pobre. Esa es la evidencia de que los gobiernos llegan, hacen lo que se les ocurre y no hacen lo que la gente necesita. Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia de eso? De no tener sociedad civil y algunos ni siquiera carrera pública, vergüenza nacional. La consecuencia es hay una ola de escasez de mayorías. O sea, todos los presidentes comienzan a ganar las elecciones con menos del 50% del padrón. Ojo, tú ganas hoy una elección un domingo, hoy tienes 80% del voto válido, es como en El Salvador. Y a ver, compadre, ¿y del padrón? ¿Cuánto? De los que vas a gobernar, de todos, ¿cuánto tiene? Bukele 48. Sheinbaum, 60% de válidos. ¿Cuánto tiene del padrón? 30 y algo. 32%. Así es. El presidente de Chile, 31. 31, así y es. El presidente de Colombia, 29. Así es. Entonces, tomemos el ejemplo de Chile. Tienes 31%. Nos quedan 10 minutos por Sí. Tú llegas al gobierno, llega al gobierno el presidente ideologizado y se comienza a portar como si hubiera ganado en primera vuelta con 70%. Entonces, hace políticas que van a ser rechazadas. Entonces, obviamente, ¿cuál fue el primer signo de ese error? ¡Pum! Fallaron la constituyente. Petro hace una alianza con la centro-derecha, hay un momento en que él se cree Moisés y rompe con la centro-derecha, porque yo ya tengo acá las tablas de la ley, yo soy. Y nada, no era pues. Entonces comienzan a moverse en cómo floto, cómo sobrevivo, cómo llego. O si tú quieres,
como llego al 2026, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y a Milei le está pasando algo parecido. Sí, ahora pero ahí se empieza a mantiene. dar marcha atrás para ir a China. Obviamente, tiene que, ya sabemos cómo si es no eso. regresan al principio de realidad que tú mencionabas. Entonces nosotros tenemos que adentro de América Latina, para ser considerados como un territorio capaz de manejar su bioceanidad estratégica, nosotros necesitamos hacer política urgente. El próximo gobierno tiene que restaurar la carrera pública en 6 meses y tiene que, en sus 2 primeros años, construir las bases para una sociedad civil independiente de los poderes económicos extranjeros, ¿no es cierto? Eso que te da plata a un país y después te dice, esto es para hacer esta agenda, o esto es para hacer este proyecto. Esa es la cooperación internacional No, tipo APSI ahora. La cooperación internacional es cooperación internacional, ¿no? O sea, debe ser para el desarrollo. Tú no puedes tener 146 provincias rurales que no han salido de la pobreza extrema y miles de millones de soles que se ponen ahí. Y están las recetas de la hora de la igualdad 2010 de los italianos. Lo que tiene que hacer América Latina es unir a sus pequeños productores para que produzcan en escala para el comercio exterior. Y ningún país le hace caso. Ningún país tiene una política. Estuve el otro día en una mesa redonda sobre el puerto de Chancay, de la Universidad Católica sede de Sapiense, y había el representante de la CEPAL, y volvió a insistir en el tema, y le dijo, oye, ¿usted conoce a Stumpo? Es el principal autor del informe del 2010. Nadie le echó caso. La gente sigue hablando, o sea, la agricultura individual ha pasado a la familiar. Oye, el primer exportador de mandarinas del Perú son 50 pequeños productores. O el consorcio de algodón del suroriente, son 2.200 agricultores que tienen 4.000 hectáreas excocaleros de algodón. Entonces, como tú ves, hoy día el Perú es la doncella del harén. Permíteme. Pero no sabe bailar danza árabe. En términos de geopolítica estamos hablando, queridos amigos, de los factores reales que tienen, y no las estadísticas, y no los números que impactan de consumo o exportación. Estamos hablando de los factores reales que hacen que un país sea sólido, sea fuerte y pueda desplazarse con su propia ruta de navegación. Eso es lo que llamamos estatura estratégica, y no solamente tanques, armas, dinero, 70.000 millones de dólares en reserva o exportación, no. Lo que hace a un Estado estratégicamente fuerte es su composición y organización y conciencia y preparación de su población y de los sistemas de gestión pública y privada a los que se está refiriendo nuestro distinguido invitado. ¿Qué más, Lucho? Hay una yapa fundamental. Ray Klein, para los que les gusta esa pronunciación, cuando era presidente apunta compañero, presidente del Consejo para la Estrategia Global de los Estados Unidos. Él era un analista senior de la CIA, y él saca un librito que se llama El Poder de las Naciones en los 90. Y dice, luego de tanto tiempo en la administración pública y en la inteligencia, miren, sí, pues en el poder de una nación es importante el territorio, la fuerza armada, los recursos, los bienes, etcétera, etcétera. Pero ojo, lo más importante de todo eso es la población, porque ocupa el territorio, constituye la fuerza armada, explota los recursos, mueve la industria, etcétera, etcétera. Pero no por lo que hace, sino porque en la población están contenidos como un vaso maravilloso todos los intangibles de la nación, que después lo han llamado el capital social, todos los intangibles, o sea, lo que no podemos ver, las costumbres, los hábitos, el patriotismo, lo que la llamamos fidelidad, la cultura en términos antropológicos. Pero ahí están los intangibles, como decía el poeta Virgilio, el espíritu anima la materia. Primero siempre llega algo intangible, después se mueve. No es que uno se pone en rojo el semáforo y uno se detiene, no. El cerebro tiene que primero hacer, es como el arquitecto, primero en la cabeza el arquitecto, concibe, después en el plano, después ahí. Entonces, y él hace 2 predicciones. Dice,
de aquí, del 90, a los siguientes 25 años, los países más poblados de la Tierra serán automáticamente los más poderosos. Se cumplió. Y lo segundo que él dice y anticipa es que los países que tengan a su población totalmente satisfecha, los tigres del sudeste asiático no tienen un valor estratégico ni potente por el Producto Bruto Interno que producen, sino por el dinamismo que su gente le introduce al país, ¿no? O sea, no tienen pues ellos... o sea, se cae un puente y renuncia el primer ministro. O sea, esos son países en donde siempre hay responsables, nadie se está tapando la cuchipanda, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que salir de este aparentemente túnel oscuro en el que estamos y ir a elecciones, ya tendremos un nuevo gobierno y yo brindaré a toda esta gente que conozco de afuera, pues, al que los dice, acá están, yo puedo traer a estas personas que en esa parte nos pueden hacer un cambio profundo, pero que ese no es el cambio que necesita la gente. El cambio que necesita la gente es saber que quien dirige un país no es el aparato público. El que dirige el país es la sociedad civil, la gente, las asociaciones. Esos son los que dirigen el país. Y ese es el logro de los países que les ha ido muy bien en el Asia y que les va bien en Europa. El país tiene un aparato público que dirige al Estado y tiene una sociedad civil que dirige al país y es lo que la hace fuerte. Las negociaciones no se hacen pues por centavos, ¿no? Entonces nosotros tenemos un Ministerio de Comercio Exterior que negocia sin ninguna estrategia, o sea, negocian bienes materiales y no se negocia la patria, ¿no? Hoy día una cosa es importante. Yo no soy muy afecto a hablar de sociedad civil porque eso ha sido bastardeado. Se olvidan de que el ser humano, tú y yo, todos los que están, varón o mujer, todos somos al mismo tiempo ciudadanos, lo que liga al vértice de la política, consumidores de bienes y de valores y productores de bienes y de valores. Y entonces yo prefiero hablar de la sociedad, porque cuando se habla de sociedad civil se está hablando hoy día en la práctica de ONGs y ese tipo de cosas. No, es que hay que hacer una diferencia. Hay que hacer el bastardeo no significa que no haya un título de propiedad que hay que... No, derechos de propiedad, pues compañero, property rights, derechos de propiedad. O sea, nosotros somos dueños de una sociedad que no es la que está en el aparato público. Esa es la minoría de los peruanos y en este momento padecemos que esa minoría haga lo que le dé la gana. Eso es lo que está ocurriendo. Así es. Eso es lo que está ocurriendo. Y no solamente en un Y una vez que pase este tiempo, eso tenemos que comprometernos a que no vuelva a suceder. Y eso significa hacer las reformas en las normas para que no vuelva a suceder y que hayan cuestiones como la que hay, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? El presidente convoca nuevas elecciones. Y antes votar mejor. Antes de eso, votar mejor. Yo soy una persona de fe. No tengo dudas de que estos acontecimientos que desembocan desde el año 89 al año 35, acá se inicia un tiempo distinto. Prueba de ello son las más de 80 elecciones que han habido en el mundo. Más de la mitad de la población del mundo ha ido a votar y eso produce un cambio. Y cito un ejemplo, y con esto termino. Hay una encuesta que se llama ¿Qué le preocupa al mundo? Todos los meses, entre 15.000 y 30.000 personas. ¿No? Usted pone ¿Qué le preocupa al mundo? En inglés, pone el mes y ahí pum sale. 2 meses antes de la elección de Milei estaba en el último puesto. Usted piensa que su país va en la dirección correcta o equivocada. Equivocada. ¡Bum! Ahora nosotros ocupamos ese sitio, el último puesto, ¿no? Entonces, al mes siguiente de la elección, a los 2 meses, ¡pum! Argentina está más arriba de la mitad del gráfico. Y hoy día, por supuesto, está en el tercio superior. Porque eso es una consulta a la gente y no la reiteración de discursos políticos. Bueno, y porque además está demostrado que cuando tú cambias gente, a ver si me escucha la presidenta, cuando uno cambia gente, la esperanza se recrea. Por eso pues hacemos cambios pues, en los partidos de fútbol y en los gabinetes y en todo el mundo. Pero todo el mundo, le hemos dicho a la presidenta en todas las formas e idiomas que ella puede resetear su gobierno. Resetear como las computadoras, aprieta el botón y se hace todo nuevo.
pero tiene que haber una expresión de voluntad firme. Y tiene que haber también mucha entrega y mucho sacrificio. Si estamos esperando, por ejemplo, un reemplazo de la élite o el conjunto de la bueno, y aprender a decir la política. verdad, ¿no? O sea, estos grandes reyes que ha habido en la antigüedad, reyes después en San Luis, rey de Francia, u otros reyes, ¿no? Y yo estaba chico en primaria, así que me acuerdo de Vercingetorix y todos estos Clodoveo no sé cuándo, ¿no? Etcétera. Todos han sido reyes que por ejemplo hacían política, pero le decían la verdad a la gente. Bueno, ese valor es fundamental tanto para la vida privada como para la vida pública. Y hay que... La verdad es la llave de la justicia. Para ahí está pues el juicio de Salomón, ¿no? Y para eso están los jueces. Muchas gracias. Los jueces probos hay que aclarar siempre. Siempre. Muchas gracias, Luis, por tu... He venido loco, eso que no he tomado ni café ni nada. Nada. No necesito. Hay mucha información y mucho que hacer por nuestro país. Vamos a seguir en eso. Muchísimas gracias. Y hay que celebrar a quienes entregaron gracias, Luis, su vida y gracias por nosotros. a ustedes, amigos, por su acompañamiento. En la próxima semana vamos a estar con Raúl Chanamé Orbe conversando hacia atrás sobre el tema, no del acto de Ayacucho, sino sobre el proceso de Ayacucho, acerca del cual hay varias versiones, no solamente las oficiales. Muchas gracias, Luis, nuevamente. Con ustedes, hasta luego. Hemos presentado Geopolítica en RCR.